Hola de nuevo, seguimos, sigo proyectando. Todavía no se ve nada. No se ve nada, ¿no? ¿Podría explicar de nuevo el error estándar? Sí, pero Dante, trata de hacer memoria, que hace poco dimos eso, ¿eh? No es algo... No, el tema, el tema para hacer en la parte de la como de computadora. Bien, acordate que el desvío estándar... el desvío estándar me estás preguntando. El desvío estándar es... No, el error estándar. El error estándar. El error estándar, la formulación de la compu. Fíjate la fórmula ahí, Dante. Es... en este caso, acordate un poquito de lo que es el concepto de teorema central del límite. Todas las medias, la X raya, ahora el estimador, ¿sí? Cuando la muestra es grande, a pesar de que los elementos que componen a la media no se distribuyen de manera normal, ¿sí? O sea, el X, si vos haces una tabla de frecuencia y haces un polígono de frecuencia, ves por ahí no se distribuyen como de manera normal, pero la media, todas las medias que vos podés determinar o obtener de una población, de las muestras que extraes, sí se distribuyen como una normal siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor a 3. Entonces, el desvío estándar o el desvío que tiene la media, por eso es S de X raya o error estándar de la media muestral, siempre es inferior al desvío estándar que tienen los datos que le dan origen a la media, ¿sí? Por eso se divide por raíz de n. ¿Ves en esa fórmula? S de X raya es igual a S sobre raíz de n. Entonces, cuanto más grande el tamaño de la muestra, menor va a ser el error estándar de la media muestral. ¿Cómo lo calculo? De manera bien sencilla, haciendo el cociente del desvío estándar de los datos, ¿sí? De los 10 elementos que extrajimos, dividido la raíz de n. En este caso, n es igual a 10. Fíjate acá las fórmulas, las celdas, están todas con colores, ¿sí? Están todas relacionadas. ¡Pum! Entonces, el desvío estándar de la media muestral es 0,73, ¿sí? Centímetros, eso está en la misma unidad. Luego, premultiplicado por t o por z, nos va a dar el límite inferior, nos va a dar el error de muestreo, ¿sí? Que se le resta y se le suma a la media para darnos el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Eso te suena, Dante? ¿Te suena un poquito? Sí. Bien. Sí, ahora espectacular. Bien, perfecto. Acá vamos a reflotar un montón de información. Me están llamando, pero voy a dejar que suene nomás. Bueno, con la otra muestra vamos a hacer lo mismo, pero acuérdense que es una población de tipo finita. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar por la raíz del factor de corrección. Voy a estirar la fórmula, pero tengo que tener en consideración que ahora le tengo que agregar el factor de corrección. Hago unos corchetitos acá, unos paréntesis, y multiplico por, fíjense qué quilombo se va a armar acá, raíz de ¿quién? Raíz de n mayúscula menos n minúscula, este es el factor de corrección escrito de otra manera, sobre 10. Entonces, el numerador es 50 menos 10, 40, ¿sí? Dividido el tamaño de la población, 50. ¿Ok? Eso, a ver qué más puedo hacer. Nada. A ver lo que me da. Espero que no me dé un error. Ay, sí, no me sorprende, me está faltando una raíz y bueno, me dio el cálculo.
No, me estaba faltando un corchetito, perdón, un paréntesis. Bueno, ¿qué les digo a ustedes? Si es que lo hicieron, fíjense, el error estándar acá aumenta en 0,03 centímetros. Aumenta un poquito. ¿Está bien eso? Aparentemente. En mi caso, a mí me dio el error estándar de la muestra 1, me dio 0,99. 0,99 y la muestra 2, con el factor de corrección. Ah, bueno, claro. Acuérdense que partimos de dos valores distintos, ¿sí? La muestra 1 tiene un desvío estándar de 2,31 centímetros y la muestra 2 tiene un desvío estándar de 2,70 centímetros, ¿sí? Entonces, ese valor es mayor ahí. Bien, tenemos estos valores de errores estándares de la media muestral y ahora todavía nos queda cumplir con el último ítem que nos está pidiendo, el intervalo de confianza. Vamos a agregar acá un par de filas para poder trabajar mejor. Bien. Manu, vos dale nomás, preguntá. Profe, ¿por qué, no entiendo por qué se tomó a una población como finita y otra como infinita? Buena pregunta. Porque, no sé si te acordás, en la teoría se dijo que la población o sea, ambas son poblaciones finitas, ¿no? Y se deberían considerar como finitas porque la fracción de muestreo a nosotros nos da superior al 10%. ¿Eso te queda claro? ¿Cuándo utilizar fracción de muestreo? ¿Cuándo utilizar factor de corrección? Cuando la fracción de muestreo es superior al 10%, 0,10. Ese, fíjate, voy a ponerlo acá, es 10 dividido 50. Ay, Dios mío. Vamos a hacerle en este formato de Cinetela. 10 dividido 50 no me va a dejar porque lo tengo que hacer como texto. Pero que te quede en la idea de que la fracción de muestreo siempre es el tamaño, acá lo voy a poner, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, ¿sí? Eso te da 0, en este caso nos da 0,20. ¿Ese sería infinito? ¿Eh? Alejandro, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, una parte de la explicación de eso tiene que ver con que si yo repongo, se dice, con reposición, quiere decir que saco un número de una unidad de muestreo y lo vuelvo a poner dentro del conjunto de unidades que se pueden seleccionar. Y permito que una unidad de muestreo pueda aparecer una, dos, tres o varias veces. Entonces puedo seguir sorteando infinitamente, esa es la cuestión. Puedo seguir haciendo sorteos o selección aleatoria todo el tiempo que quiera, porque voy devolviendo el número que saqué y le permito volver a salir. Al contrario, si yo no permito que un número se repita, entonces voy a hacer un sorteo que puede llegar hasta n mayúscula unidades. Ahí se me agota la cantidad de... Voy sacando de a uno los valores, ¿sí? Hasta llegar a n mayúscula. En ese momento se termina la cantidad de unidades de muestreo y de sorteo. En el otro caso, como voy reponiendo los valores al conjunto de unidades que puedo sortear, entonces se considera que la población es infinita, pues puedo seguir haciendo sorteos infinitamente. En ese caso... Entonces, siempre que sea con reposición, la población se toma como infinita entonces. Eso. Cuando el muestreo se hace con reposición, se considera que la población es infinita, y entonces no va ese factor de corrección que plantea Silvia. Cuando la población, cuando el sorteo es sin reposición, se considera que la población es finita y entonces se tiene que considerar el factor de corrección. Eso, fíjense que es consecuencia del procedimiento de sorteo, simplemente no tiene que ver con que la población originalmente, ambas poblaciones, como dice Silvia, en este caso son finitas.
pero el procedimiento de sorteo me permite convertirla en una población infinita. En el caso de que sea superior a 0,10 o 10%, se consideraría finito también. Sí, eso ya te dejo a vos. Sí, a partir de ahora que quede como convención de que cuando la fracción de muestreo n chica sobre n grande me da más de 0,10, o sea, más del 10% de la población es muestreada, ¿sí? O es abarcada a través de la muestra, más del 10%, la considero como una población finita. El factor de corrección únicamente lo puedo calcular cuando tengo el tamaño de la población. No siempre cuento con esa posibilidad. Cuando tengo el valor de n mayúscula, ¿ok? No siempre cuento con esa información. Entonces, tenemos lo que necesitábamos. Vamos ahora a poner por acá abajo el límite inferior y el límite superior, porque ahora vamos a calcular los intervalos de confianza y a su vez vamos a determinar la amplitud de cada uno de estos dos intervalos que vamos a calcular, ¿sí? Determinar. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora viene esta fórmula, esta ya está, viene esta fórmula del intervalo de confianza, bien conocida por ustedes. Fíjense que acá nosotros vamos a estimar a este parámetro poblacional X raya mayúscula. Ya no es mu como solíamos utilizar en la unidad 5 de estadística 1, ¿sí? Para muestreo hay nueva terminología. Entonces, este es la media muestral, X raya minúscula, menos lambda, que es algún, se me fue, no es valor de prueba, o es Z o es T, que ahora tenemos que determinar cuál vamos a utilizar, ¿ok? Fíjense, si tienen a mano la tabla de Z y la tabla de T, me dicen qué valor de prueba vamos a utilizar, o sea, qué tabla vamos a utilizar, si Z o T. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo usar Z y cuándo usar T en intervalos de confianza? La T se va a utilizar porque la muestra es menor a 30, ¿puede ser? El tamaño de la muestra, n minúscula, es igual a 10, entonces por ende es menor a 30, y tenemos que utilizar t en este caso. ¿Te acordás cómo utilizar la tabla de t? ¿Cuáles eran los parámetros que la definen? Los valores que definen el valor de t, el valor de ese estadístico. ¿No te acordás? ¿No te acordás de algo que se llama? ¿Los grados de libertad puede ser? No, los grados de libertad, que en este caso es, ¿cuánto? N menos 1, que nos da 9, ¿no? Y el valor de alfa, no sé si en el ejercicio dice, se me pasó, que el nivel de confianza debiera ser del 95%, eso sería 1 menos alfa, entonces alfa sería 0,05. ¿Ok? Por lo general vamos a utilizar 0,005, si no 0,05, si no está especificado en la guía. Algunos ejercicios sí le vamos a pedir diferentes niveles de confianza. Entonces, para entrar en la tabla, acuérdense que estamos determinando o armando un intervalo de confianza, tenemos que hacer alfa sobre 2, ¿sí? Queremos saber el valor límite que nos deja por un lado la probabilidad, la probabilidad de que el intervalo no contenga al verdadero valor del parámetro, entonces eso es 0,05, ¿no? Dividido 2, 0,025.
la probabilidad de que el intervalo no contenga al verdadero valor del parámetro es 5%. Si tengo que dividir ese nivel de probabilidad en ambas colas, tengo que dividir por 2. Y entonces, ahora sí, vamos a la tabla de t, y si alguien lo tiene a mano, me dice cuánto le da el valor de t. Con un alfa sobre 2 de 0,025 y 9 grados de libertad. ¿Alguien lo tiene? Agarren la tabla que ahora se hace un repaso del UFO. Que sea 2,262. No sé qué dice el resto del grupo. Yo lo hice con la, que puede ser que esto está mal acá, y que sí me tome este valor, no, 0,025. Ahí está. ¿Cuánto te dio de nuevo, Tamara? 2,262. Perfecto, perfecto. Si ustedes lo quieren hacer con la función del Excel, tienen que poner inversa t, 2 colas, ¿sí? Poner el nivel de significancia, en este caso, el valor de alfa, y el número de grados de libertad. Y eso nos daría lo mismo que dijo Tamara, 2,26. ¿Ok? Bueno, ya tenemos todo para determinar ahora el error de muestreo, que es un dato muy, muy importante en muestreo, estimar el error que se comete al no acceder a todas las unidades que componen a la población. Nosotros estamos cometiendo un error. Y eso se llama error de muestreo. Entonces vamos a poner acá, creo que antes de este límite inferior y límite superior, el famoso y conocido error de muestreo absoluto. ¿Se acuerdan de eso? Que hay un error de muestreo absoluto, que está en las mismas unidades que tiene la variable bajo estudio, y hay un error de muestreo relativo que se calcula haciendo, dividiendo ese valor de error de muestreo absoluto por la media muestral. ¿Ok? Entonces, error de muestreo, o acá entre paréntesis vamos a poner E-abs, o E absoluto, hay que mirar un poquito cómo está en el Bademecum, y después el otro es el error relativo, que son dos datos que nosotros tenemos que tener bajo control, ¿sí? Muchas veces esos errores superan los errores admisibles, entonces tenemos que ver cómo vamos a arreglar ese tema, si vamos a aumentar el tamaño de la muestra, volvemos a campo, etc. Hay muchas implicancias en este sentido. Entonces, bueno, tenemos este valor, que lo buscamos en la tabla, tenemos el error estándar de la media muestral, ¿sí? Y simplemente ahora tenemos que hacer este producto del valor de t por el error estándar de la media muestral. En el primer caso no tiene factor de corrección, acá, y en el segundo caso sí tiene factor de corrección. Entonces hacemos el producto del error estándar de la media muestral por el valor de t, en realidad vamos a hacerlo bien, es primero el valor de t por el valor del error estándar de la media muestral, y nos da eso. El error de muestreo, ¿sí? Conceptualmente es la diferencia que existe entre el verdadero valor del parámetro que nosotros no conocemos y el valor del estimador. Eso es conceptual, la diferencia que hay entre esos dos valores. Es de 1,65 centímetros, ¿sí? Para la muestra 1. Ahora vamos a ver cuánto nos da para la muestra 2. Tengo que volver a ubicar, es el valor de t por el error estándar de la media muestral. Ahora sí, este contiene el factor de corrección por población finita, y nos da que el error de muestreo absoluto es un poquito más grande. ¿Por qué es más grande? Porque el desvío estándar de la muestra es superior al desvío estándar de la muestra 1. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver que los datos que compusieron la muestra, los valores que compusieron la muestra eran más variables
que los de la muestra 1. Entonces, bueno, ya tenemos estos dos valores, que son los que se le restan y se le suman al valor de la media para obtener el límite inferior, se le suma para obtener el límite superior. Entonces, este valor más la media que se obtuvo nos da el límite inferior para los dos casos. Esto ya es muy, muy importante. Y ahora vamos a hacer el límite superior, que es nuevamente el valor de la media más el valor del error absoluto que acabamos de calcular. Ay, no, ¿qué hice? Perdón, nadie me dice nada, que hice mal. Esto es menos, chicos, menos, corríjanme, no sé qué hice ahora. Es el error, es la media menos el error, ahí está, qué vergüenza. Y es la media menos el error, lo mismo que acá, ahora es la media más el error y la media de la muestra 2 más su error de muestreo para obtener esos límites de confianza que a nosotros nos sirven para decir muchas cosas y no acompañar simplemente, o sea, o no entregar simplemente el estimador puntual, sino que acompañarlo con este intervalo de confianza en el cual nosotros decimos que con cierto nivel de probabilidad se puede encontrar entre todo este rango de posibles resultados. La amplitud en este caso es bien sencillo, hacemos la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Todo esto, acuérdense que tiene sus unidades, menos el error de muestreo relativo, ese está en porcentaje, que todavía no lo calculamos. Bueno, Alejandro, voy a rápido calcular el error de muestreo relativo. ¿Relativo a qué? Es el error de muestreo absoluto relativo a su propia media. Ya lo hacemos en porcentajes, que es un 5%, qué buen número. Y el otro tiene un porcentaje un poquito mayor. Ya estoy, Alejandro. No sé si querés. No, los chicos tienen alguna consulta. Yo tengo un problema para calcular el error estándar. O sea, no puedo hacerle el agregado de la raíz. Creo que estoy haciendo mal el cálculo, ¿vale? A ver, fíjate, sí. Tenés que dividir por raíz, nada más. Podés hacer aparte la raíz de n, la raíz de 10, y ahí hacer la división de manera más directa. Ah, ok. No, pero en el otro caso donde hay que agregar el factor. Ah, el factor. El factor. Bueno, ahí sí tenés que cuidar un poquito más con los paréntesis, Manu, ¿sí? Fíjate que acá el factor de corrección, ¿sí? Que se le aplica raíz, es n mayúscula. Podés hacer también 1 menos la fracción de muestreo, ¿sí? 1 menos, o haces raíz de 0,80 directamente. Porque esto, este término acá, es lo mismo que decir 1 menos f, o 1 menos n chica sobre n mayúscula. Ya sabemos cuánto vale eso, sabemos que vale 0,80, ¿sí? Lo calculamos acá. Aplicale raíz a 0,80. 0,80. Y vas a saber qué valor multiplicar por el error estándar, por el error estándar S sobre raíz de n. ¿Se entendió, Manu? Ah, ok, ya. Sí, ya lo solucioné. Pasa que en vez de poner 40 entre 50, puse 50 menos 10 entre 50 y sé que Claro, tipé no, mal. Sí, cuanto menos pasos incluís, mejor. Bueno, esto fue un trabajito, un ejercicio sencillo de aplicación. Por lo general, nosotros
somos los que planificamos el inventario o el muestreo o lo que pinte, y muchas veces no tenemos conocimiento de la población. No sabemos cuánto vale el valor más importante es el desvío estándar, es lo que realmente nosotros necesitamos conocer, porque es lo que nos define el verdadero tamaño de la muestra que tenemos que tener para poder mantener controlado el error relativo o el error absoluto, depende de cómo lo estamos viendo. Por lo general, los errores de muestreo en términos relativos no debieran, depende del tipo de estudio, no debieran superar el 10%, ¿sí? El 10% de la media. En este caso, fíjense, nuestros errores de muestreo son errores relativamente bajos, ¿sí? Que nosotros estimamos este error de muestreo, lo tenemos que tener controlado, y muchas veces cuando nos mandan a hacer un trabajo así nos dicen que el error de muestreo, el error de estimación, el error de muestreo no supere el 10% o no supere el 5%. Entonces yo, a partir de ese dato y a partir de tener alguna aproximación a la variabilidad que tienen los datos, es que calculo el famoso tamaño de la muestra, ¿sí? No sé si ya les quedó claro eso, tamaño de la muestra. Silvia. Sí, ahí estás, Alejandro. Permitime compartir y tratamos de redondear eso. Sí, yo pensé que te habías desconectado. Ahí está. Es que estaba hablando de más. No, todo bien. Está todo... ¿Vos me permitiste compartir la pantalla ahora? Ahí va, disculpa. Bueno, aquí estuve tratando de hacer una deducción rápida y a mano de esto del tamaño de la muestra. Entonces, recordando la notación que se usaba en estadística 1, puse acá en primer lugar la expresión más sencilla del intervalo de confianza usando mu todavía como se usaba en la unidad 5 de estadística 1. Entonces decía esta expresión, la probabilidad de que la media menos el error de muestreo sea menor o igual a mu, o que la media más el error de muestreo sea mayor a mu, es igual a 1 menos alfa. Entonces, esta expresión que aparece como menos acá o como más a la derecha de mu, a eso le llamamos error de muestreo. Fíjense que el error de muestreo aparece como T por S de X raya. El S de X raya es lo que llamábamos error de la media, error estándar de la media. Una expresión un poco más sencilla es T por S sobre la raíz de N. Fíjense que todo eso se estuvo viendo recién. Pasando el raíz de N al primer miembro, podemos escribir esta ecuación de esta forma. Pasando el error al segundo miembro nos queda así. Y pasando la raíz cuadrada al segundo miembro, entonces tenemos una expresión de lo más sencilla de cómo determinar el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra, fíjense que es proporcional a la variancia, quiere decir, a medida que aumenta la variancia de la población o la variabilidad o la dispersión, nuestro tamaño de la muestra tiene que aumentar y es inversamente proporcional al error de muestreo. Estaríamos hablando del error absoluto. Esta fórmula, vemos un poquito más abajo, si nosotros dividimos el desvío estándar por la media y multiplicamos por 100 y hacemos lo mismo en el denominador, entonces tenemos otra fórmula, otra manera de expresar la misma fórmula que es en función del coeficiente de variación y también del error relativo de muestra. Cualquiera de estas dos fórmulas, en función del error absoluto o del error relativo, se pueden utilizar.
En la etapa de planificación, cuando nosotros estamos organizando, preparando el muestreo, se utiliza esta fórmula entonces para determinar el tamaño de la muestra. Y en esos casos es que se suele hacer el muestreo preliminar o piloto que dijimos para tener un estimador de la variancia. Y se fija un error admisible de muestreo, así como decía Silvia, o en centímetros o en porcentaje. Habitualmente cuando se establece en porcentaje, entonces se dice, bueno, queremos que el error sea menor que el 10% o menor que el 5%. Eso determina la calidad de la información. Y eso es algo que se tiene que definir en el momento de definir los objetivos del muestreo. ¿Sí? La precisión se tendría que establecer ahí. Queremos que este trabajo se haga con una precisión o con un error relativo menor al 10% o menor al 5%. Bien. Esas fórmulas pueden cambiar un poco entonces cuando estamos hablando de una población finita. Estas serían las maneras como se expresan cuando estamos trabajando con una población infinita, de manera que no tienen factor de corrección. Si nosotros analizamos un poco cómo es que cambia n a medida que varía la variancia o varía el error, entonces tenemos, ahí aparece una tabla que cualquiera de nosotros podría llegar a construir con esa fórmula, dándole diferentes valores al coeficiente de variación o al error de muestreo. Al error de muestreo relativo, podemos armar una tabla en una planilla para tener los valores calculados previamente. Así es como se relacionan el tamaño de la muestra en función del coeficiente de variación tiene este comportamiento. ¿Sí? A medida que aumenta el coeficiente de variación, aumenta el tamaño de la muestra si es que nosotros fijamos el error relativo en el 10%. Al revés pasa con el error de muestreo. Como el error de muestreo, el tamaño de la muestra es inversamente proporcional al error de muestreo, entonces ahí está la relación que tenemos. Esto lo que estaría queriendo decir es que a medida que aumenta el error relativo que nosotros aceptamos, disminuye el tamaño de la muestra que tendríamos que tomar. Otra forma de ver lo del tamaño de la muestra es en función de los recursos disponibles. Esto no sé si está en el material didáctico, pero en todo caso dice acá que el costo total de un trabajo de muestreo es igual a los costos fijos, que son los trabajos que me lleva toda la parte de preparación y procesamiento de los datos, más un costo variable que depende de la cantidad de unidades de muestreo. Esto que aparece como costo variable sería un valor en pesos por unidad de muestreo, que significa la localización, la delimitación y la medición de cada una de las unidades de muestreo. ¿Sí? Si yo le resto al costo total los costos fijos y le divido por el costo de una unidad de muestreo, entonces tengo una manera de determinar el tamaño de la muestra en función de los recursos que dispongo. Aquí no aparece ninguna fórmula estadística, sino más bien un planteo económico. Si yo tengo una determinada cantidad de recursos disponibles y tengo lo que me cuesta una unidad de muestreo, entonces puedo calcular qué cantidad de unidad de muestreo puedo realizar con esos recursos. En otra etapa, después que ya hice, ahora en la etapa de procesamiento de los datos, fíjense, nosotros determinamos el tamaño de la muestra en la etapa de planificación, sorteamos las unidades de muestreo, fuimos a terreno, hicimos la medición, entonces tendríamos una información como esta. Tenemos unidad de muestreo 1, 2, 3 y n arriba, los valores de la variable que estamos estudiando. Entonces, calculamos la media, calculamos la variancia, todo eso ya lo manejamos de estadística 1. Se estuvo repitiendo ahora, trabajando con Silvia. Tenemos el desvío estándar, el error estándar de la media sería esto. Y después calculamos entonces el error de muestreo y el error de muestreo relativo. La cuestión aquí sería, ¿qué pasa si ese error relativo me da mayor que el error que yo establecí al iniciar el proceso de planificación?
supónganse que yo había dicho el error relativo que queremos en este trabajo es del 10%. Y al hacer el cálculo, después de haber hecho todo el trabajo de terreno, me da el 13%. ¿Qué hago en ese caso? Con uno de ustedes que me responda me resulta suficiente. ¿Qué hago si al terminar el procesamiento de los datos el error de muestreo relativo me da mayor que el error relativo que me había planteado al planificar el trabajo? A ver, Sebastián, parece que vos estás queriendo decirme algo. ¿Se me escucha? Sí. Sería reseleccionar la muestra. ¿Qué hago? Reselecciono la muestra, o sea, selecciono otra vez. Puede ser Y aumentar. todas las unidades de muestreo que ya tomé. Vos decís, vuelvo a hacer un sorteo y dejo de lado todo lo que ya estuve haciendo, porque fíjate vos que hice todo un sorteo, me fui a terreno o fui a los lugares donde están las unidades de muestreo, tomé los valores de las variables y estoy procesando los datos. Se podría aumentar. En ese caso, sería agregar más datos. Esa es la idea. La idea entonces que con el error estándar o con la información que tengo ahora, vuelvo a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Tomo los datos de esta muestra que estaba tomando como si fuera una muestra preliminar y vuelvo a calcular el tamaño de la muestra con esta fórmula que tenía originalmente. Seguramente en ese cálculo me va a dar un tamaño de muestra mayor del que yo estuve tomando. Supónganse en ese ejercicio que estábamos viendo, el tamaño de la muestra era de 10. Si es que el error de muestreo me da más alto del admisible, vuelvo a calcularlo, a lo mejor me da 15, por ejemplo. ¿Sí? Vuelvo a calcular el tamaño de la muestra y me da 15. ¿Qué hago ahora entonces? Tengo un cálculo 15, yo ya realicé 10 unidades de muestreo, ya me fui a terreno, ya las medí, ya tuve los valores. Seleccionar otros 5 datos más. Eso, perfecto, Dante. Entonces, Dante está más un poco en sintonía. Pongo en valor todo el trabajo que ya hice y le agrego 5 unidades más que tengo que sortear de acuerdo al procedimiento de sorteo que yo estoy siguiendo. Es más eso lo que se hace que lo que vos propusiste, Sebastián, que si yo no entiendo mal, vos de alguna manera me planteaste, ¿no? Volver a hacer otro sorteo independiente olvidándome del sorteo que ya hice. Creo que me expresé mal. Sí, decía lo mismo que Dante. ¿Vos pensabas un poco lo mismo que dice Dante? Claro, aumentar el número de muestras. Lo que no sabía era el tema del cálculo ese. Bueno, ahí, disculpadme, pero de nuevo, por una cuestión de obsesión de nosotros en la cátedra simplemente, nosotros decimos que no aumentamos el número de muestras, sino el tamaño de la muestra, quiere decir, la cantidad de unidades de muestreo que conforman la muestra. Para nosotros la muestra sigue siendo una sola, ¿sí? Que le vamos cambiando de tamaño, quiere decir, le vamos cambiando la cantidad de unidades de muestreo que están incluidas en la muestra. Okay. Bueno, esa es un poco la lógica que tenemos que plantear. Hicimos un muestreo piloto, en la parte de planificación, calculamos el tamaño de la muestra, nos dio un valor, supongamos 10, hacemos todo el trabajo de terreno, el procesamiento de los datos, el error de muestreo me da un poco más alto que el admisible, entonces vuelvo, tomo esa muestra como si fuera una nueva muestra preliminar, y calculo de nuevo el tamaño de la muestra y vuelvo a hacer las unidades de muestreo que me faltan, esas 5 que dijo Dani, ¿sí? Que le agrego a las otras 10 que ya tenía. Se corta, ¿Sí? Alejandro, en 1 minuto. Ok, que ya estamos con eso. Son las 12. Excelente timing. Bueno, qué bárbaro, qué nivel. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes que viene, entonces a las 9 de la mañana. Vayan haciendo